¿Alguna vez te has preguntado si existe realmente el karma, esa fuerza misteriosa que recompensa la bondad y castiga la maldad? Hoy te voy a contar una historia extraordinaria que me llegó desde las arenas del desierto, una narración que ha pasado de generación en generación durante más de 1000 años y que podría cambiar para siempre tu forma de ver la generosidad y sus consecuencias. Esta es la historia de Halima, una joven huérfana cuya vida se transformó completamente gracias a un simple acto de bondad hacia una criatura misteriosa. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la magia y la realidad se entrelazan, donde cada acción tiene su consecuencia, y donde descubrirás que las bendiciones más grandes a menudo llegan disfrazadas de los gestos más pequeños. En una pequeña aldea enclavada entre colinas verdosas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, vivía una joven llamada Halima. Su nombre, que en árabe significa la paciente, la gentil, describía perfectamente su naturaleza. Halima había perdido a sus padres cuando apenas era una niña, y todo lo que había heredado de ellos era una pequeña cabaña de adobe con el techo de paja, y una vaca de pelaje castaño a la que había bautizado con el nombre de Barda, que significa rosa, en árabe. Esta vaca no era simplemente un animal para Halima, era su confidente, su compañera más fiel, su única familia en este mundo, y la fuente de su sustento diario. Cada mañana, antes de que el sol pintara de dorado las cumbres de las montañas distantes, Halima se levantaba con el corazón lleno de gratitud a pesar de sus limitaciones, ordeñaba a Barda con manos expertas y cariñosas, y llenaba un gran cántaro de barro con la leche fresca y cremosa. Con el cántaro equilibrado hábilmente sobre su cabeza, siguiendo una tradición milenaria de las mujeres de su tierra, Halima caminaba por los senderos polvorientos hasta llegar al mercado de la aldea. Su reputación como vendedora honesta y de leche pura se había extendido por toda la región, pero a pesar de esto, sus ganancias apenas le alcanzaban para sobrevivir. Después de vender la leche cada día, tenía que comprar forraje para Barda, un pedazo de pan para ella misma, y pagar el alquiler del prado donde pastaba su vaca a un hombre llamado Barakat, cuyo nombre significaba irónicamente bendiciones, aunque él era todo lo contrario a su nombre. Barakat era un terrateniente codicioso que poseía varios de los mejores pastos de la zona y que veía en la situación desesperada de Halima una oportunidad para explotarla sin piedad. Era un hombre de corazón endurecido por los años de acumular riquezas, alguien que había olvidado completamente que la verdadera prosperidad no se mide únicamente en monedas de oro. Sin embargo, a pesar de su pobreza extrema y las dificultades que enfrentaba diariamente, Halima tenía una costumbre hermosa que jamás había abandonado, ni siquiera en sus días más difíciles. Creía firmemente, como le habían enseñado sus padres antes de morir, que mostrar compasión hacia las criaturas más vulnerables atraería la misericordia divina sobre su propia vida. Por eso, después de vender toda su leche en el mercado, siempre reservaba las últimas gotas que quedaban en el fondo de su cántaro, las vertía en un pequeño plato de cerámica desportillado que guardaba para este propósito, y lo colocaba en un callejón sombrío detrás del mercado, donde los gatos callejeros hambrientos y abandonados podían encontrar un poco de alivio para su sed y su hambre. La felicidad que sentía Halima al ver a estas pequeñas criaturas lamiendo agradecidamente la leche era inmensa, y esa satisfacción llenaba su corazón de una riqueza que ningún oro podía comprar. Un día, mientras las nubes grises se acumulaban amenazadoramente en el horizonte y el viento transportaba el olor de la lluvia que se aproximaba, Barakat apareció en la cabaña de Halima con una expresión más cruel de lo habitual en su rostro curtido. Sus ojos, pequeños y avariciosos, brillaban con una malicia que helaba la sangre. «Escúchame bien, Halima», le dijo con una voz áspera como la arena del desierto, «he decidido duplicar el alquiler del prado a partir de esta misma semana. Si no puedes pagarme la nueva cantidad antes del viernes, me llevaré tu vaca como pago por las deudas atrasadas, y tendrás que abandonar esta cabaña inmediatamente». Sus palabras cayeron sobre el corazón de Halima como una avalancha devastadora. ¿Cómo podría conseguir tanto dinero en tan poco tiempo? Todo lo que ganaba cada día apenas cubría sus gastos básicos, y la cantidad que Barakat ahora exigía era imposible de reunir. Esa noche, Halima apenas pudo dormir, preocupada por el destino que le esperaba a ella y a su querida Barda. Al día siguiente, con el corazón pesado como una piedra y los ojos enrojecidos por las lágrimas que había derramado durante la noche, Halima se dirigió al mercado como de costumbre. Su rostro, normalmente radiante a pesar de las dificultades, estaba pálido y demacrado por la preocupación.
se sentó en su lugar habitual bajo la sombra de un viejo árbol de higos, con el cántaro de leche frente a ella, pero su mente estaba completamente absorta en sus problemas. Mientras permanecía allí, perdida en sus pensamientos sombríos, una figura inesperada se acercó silenciosamente hacia ella. Era una gata, pero no una gata callejera común como las que solía alimentar. Esta era un animal extraordinario, con un pelaje negro como la medianoche que brillaba con un lustre sedoso bajo la luz del sol, y unos ojos verde esmeralda que parecían contener profundidades misteriosas e inteligencia antigua. La gata se movía con una elegancia real, como si fuera una princesa de algún reino encantado. La hermosa gata se detuvo directamente frente a Halima y la miró fijamente con esos ojos hipnóticos que parecían leer directamente en su alma. Luego dirigió su mirada hacia el cántaro de leche, y después volvió a mirar a Halima con una expresión que, aunque animal, transmitía una comprensión profunda de su dolor. A pesar de que Halima sabía que necesitaba desesperadamente cada gota de leche para obtener el dinero que la salvaría de la ruina, su corazón compasivo no pudo resistirse ante este ser tan especial. Tal vez Dios se apiade de mí si muestro piedad hacia esta hermosa criatura, pensó en su interior. Tomó su pequeño plato y vertió generosamente un poco de leche fresca en él, colocándolo cuidadosamente frente a la gata misteriosa. La gata bebió la leche con una gracia exquisita, cada movimiento era elegante y medido, como si estuviera participando en alguna ceremonia sagrada. Cuando terminó, alzó su cabeza majestuosa y miró a Halima una vez más con lo que parecía ser gratitud profunda y sabiduría ancestral. Luego, sin hacer ruido, se alejó caminando con esa misma elegancia regia y desapareció entre las sombras de los callejones como si hubiera sido solo una aparición de un sueño. Los días pasaron inexorablemente, y el viernes fatídico se acercaba como una tormenta inevitable. Halima había intentado desesperadamente reunir el dinero adicional, pero sus esfuerzos habían sido inútiles. La mañana del viernes, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas como gotas de rocío al amanecer, ordeñó a Barda sabiendo en su corazón que esta podría ser la última vez que realizaría este ritual matutino que había definido toda su vida adulta. Mientras cargaba el cántaro y se dirigía hacia la puerta de su cabaña con pasos pesados, se llevó una sorpresa extraordinaria. Allí, sentada elegantemente junto al umbral como si hubiera estado esperándola toda la noche, estaba la misteriosa gata negra, con sus ojos verdes fijos en ella con una intensidad que parecía traspasar las barreras entre los mundos. La gata miró alternadamente a Halima y al cántaro de leche, y emitió un maullido suave que sonaba casi como una súplica melódica. Halima suspiró profundamente, sintiendo que el peso de sus problemas la aplastaba, y dijo con una voz quebrada por la emoción: «Incluso en este día, el más negro de mi vida, tú también quieres tu porción, ¿verdad? No importa, porque las bendiciones de Dios no son propiedad exclusiva de ninguna persona». Con manos temblorosas, vertió leche en el plato y lo colocó ante la gata, observando cómo bebía con esa misma elegancia sobrenatural que había mostrado días antes. Mientras Halima apartaba la mirada para esconder una lágrima rebelde que amenazaba con caer, escuchó un sonido extraño y metálico, como el tintineo de algo pequeño golpeando contra la cerámica. Volvió la vista hacia el plato, que ahora estaba vacío de leche, y lo que vio la dejó completamente paralizada por la sorpresa. En el fondo del plato, brillando como un pequeño sol bajo los rayos del amanecer, había una moneda de oro puro, perfectamente redonda y reluciente. Halima levantó la moneda con dedos temblorosos, sin poder creer lo que estaba viendo. Nunca en toda su vida había tenido en sus manos una moneda de oro, y el valor de esta única pieza superaba por mucho el alquiler que Barakat exigía. Miró a su alrededor buscando a la gata para agradecerle o al menos entender lo que había sucedido, pero como en la ocasión anterior, la criatura misteriosa había desaparecido sin dejar rastro, como si hubiera sido transportada por el viento del desierto. Cuando Barakat llegó esa tarde con su sonrisa cruel preparada para despojar a Halima de todo lo que poseía, se encontró con una sorpresa que jamás habría imaginado. Halima se irguió frente a él con una dignidad que no había mostrado antes y, con mano firme, le entregó la moneda de oro. Los ojos codiciosos de Barakat se agrandaron hasta parecer platos cuando vio la pieza dorada brillando en su palma, y por primera vez en años, se quedó completamente sin palabras. ¿De dónde has sacado esto?, logró balbucear finalmente, con una voz llena de incredulidad y sospecha. ¿Lo has robado? Halima respondió con serenidad: Dios me lo ha proporcionado.
Esta es la cantidad correspondiente al alquiler de un mes completo por adelantado. Te ruego que no me molestes nuevamente. Barakat tomó la moneda, todavía en estado de shock, y se alejó murmurando confundido, sin poder comprender cómo esta joven pobre había obtenido semejante tesoro. Desde ese día en adelante, se desarrolló un ritual mágico que se repetiría cada amanecer como un milagro cotidiano. La gata negra misteriosa aparecía puntualmente junto a la cabaña de Halima, esperando pacientemente su porción de leche fresca. Halima le servía el desayuno con alegría y gratitud, observando cómo la criatura bebía con esa gracia sobrenatural que la caracterizaba. Y siempre, sin fallar un solo día, después de que la gata terminara de beber, aparecía en el fondo del plato una moneda de oro perfecta, como si fuera materializada desde algún reino encantado donde la generosidad era recompensada con magia verdadera. La vida de Halima comenzó a transformarse de manera gradual pero profunda. Ya no era la joven empobrecida que luchaba cada día por sobrevivir. Reparó su cabaña, fortaleciéndola contra las tormentas y decorándola con pequeños detalles que la hacían más acogedora. Se compró ropa nueva y hermosa, pero siempre manteniendo la modestia que caracterizaba su naturaleza noble. Adquirió el mejor forraje disponible para Barda, quien respondió a estos cuidados mejorados volviéndose aún más saludable y productiva. Pero lo más importante de todo era que Halima jamás olvidó sus orígenes humildes ni abandonó su naturaleza generosa. De hecho, su prosperidad creciente solo intensificó su deseo de ayudar a otros. Comenzó a aumentar sus donaciones a los pobres y necesitados de la aldea, compraba leche a sus vecinos más desfavorecidos pagándoles precios superiores a los del mercado para ayudarlos en sus propias luchas económicas, y se convirtió en una benefactora conocida en toda la región. Sin embargo, esta transformación extraordinaria no pasó desapercibida para los ojos envidiosos que siempre acechan cuando la fortuna sonríe a alguien. Barakat, el codicioso terrateniente, observaba día tras día cómo la situación de Halima mejoraba dramáticamente, pasando de la pobreza extrema a una prosperidad evidente en cuestión de semanas. La curiosidad y la envidia comenzaron a roer su corazón como gusanos, manteniéndolo despierto por las noches mientras se preguntaba obsesivamente cuál podría ser el secreto detrás de esta transformación tan repentina y aparentemente imposible. ¿Cómo es posible que esta huérfana insignificante se haya vuelto rica de la noche a la mañana?, se repetía constantemente. Debe haber algún truco, algún secreto oculto que puedo descubrir y aprovechar para mi propio beneficio. Consumido por esta obsesión, Barakat decidió convertirse en espía de sus propias sospechas. Una madrugada, cuando las estrellas aún brillaban débilmente en el cielo que comenzaba a clarear, se escondió silenciosamente detrás de una pila de heno cerca de la cabaña de Halima, armándose de paciencia para desentrañar el misterio. Desde su escondite, presenció la escena completa, vio emerger a Halima de su hogar, contempló la aparición casi mágica de la elegante gata negra, observó el ritual diario del intercambio de leche por compañía, y lo más impactante de todo, fue testigo del momento en que la gata, después de beber, depositaba misteriosamente una moneda de oro en el plato antes de desvanecerse como humo en la brisa matutina. La mente de Barakat se llenó inmediatamente de pensamientos codiciosos y planes egoístas. Por supuesto. Es una gata mágica que produce oro, se dijo a sí mismo con los ojos brillando de avaricia. Esta criatura extraordinaria está desperdiciada con una campesina ignorante como Halima. Yo, que entiendo el verdadero valor de la riqueza, soy quien merece poseer este tesoro viviente. Con esta gata en mi poder, podría convertirme en el hombre más rico de toda la región, tal vez de todo el país. Esa misma noche, Barakat elaboró un plan tan cruel como ingenioso. Preparó una red fuerte y resistente, de esas que se usan para capturar animales grandes, y regresó a su puesto de observación antes del amanecer. Cuando la gata negra apareció siguiendo su rutina habitual, caminando con esa gracia real hacia la cabaña de Halima, Barakat saltó de su escondite como un depredador que acecha a su presa. Arrojó la red sobre la gata sorprendida, quien luchó valientemente por liberarse, arañando y mordiendo con fiereza desesperada, pero las mallas eran demasiado fuertes y los nudos demasiado firmes. Barakat, ignorando los rasguños sangrantes que la gata le infligía en sus manos y brazos, logró meter al animal en un saco de arpillera y corrió hacia su casa, con el corazón palpitando de emoción ante la perspectiva de riquezas ilimitadas. Una vez en la privacidad de su hogar, Barakat cerró todas las puertas y ventanas, creando un ambiente de prisión.
Liberó a la gata del saco y le presentó el recipiente más grande y lujoso que poseía, lleno hasta el borde con la leche más cara y cremosa que había podido comprar especialmente para esta ocasión. «Bebe, hermosa gata mágica», exclamó con una mezcla de excitación y demanda. «Bebe toda esta leche exquisita y llena mi hogar con montañas de oro dorado». Pero la gata, ahora cautiva contra su voluntad, se comportó de manera completamente diferente. Sus ojos esmeralda, que antes irradiaban calidez y misterio, ahora brillaban con una frialdad que helaba el alma, como fragmentos de hielo verde que parecían mirar directamente hacia las intenciones más oscuras del corazón de Barakat. No se acercó al plato de leche ni siquiera para olfatearlo. En cambio, se retiró a un rincón de la habitación y se sentó allí como una estatua de ébano viviente, observando a su captor con una intensidad perturbadora y un silencio desafiante. Barakat esperó 1 hora, después 2, después 3, pero la gata permanecía inmóvil en su protesta silenciosa. Su paciencia, nunca muy abundante, comenzó a evaporarse como agua en el desierto. «Maldita gata obstinada», y gritó finalmente, con la voz quebrada por la frustración. «Tienes que beber. Bebe ahora mismo o te haré lamentarlo». Pero la gata continuó ignorándolo completamente, como si fuera invisible e inaudible para ella. La ira de Barakat creció hasta convertirse en una furia ciega. Decidió encerrar a la gata en esa habitación sin comida ni agua, creyendo que el hambre y la sed eventualmente la obligarían a cooperar con sus demandas egoístas. Mientras tanto, Halima había salido de su cabaña esa mañana con una expectativa alegre, esperando encontrarse con su misteriosa benefactora como había sucedido todos los días durante semanas. Pero cuando llegó el momento acostumbrado y la gata no apareció, una inquietud fría comenzó a instalarse en su pecho. Esperó pacientemente mientras el sol se alzaba más y más en el cielo, pero la gata negra nunca llegó. Una intuición maternal la llenó de aprensión, sabía en lo más profundo de su alma que algo terrible le había sucedido a su pequeña amiga. Pasaron 3 días interminables durante los cuales Halima apenas pudo comer o dormir. Cada amanecer salía con esperanza renovada, colocaba el plato de leche en su lugar habitual y esperaba durante horas con una devoción inquebrantable. Recorrió cada callejón de la aldea, llamando a la gata con voz suave y preocupada, preguntó a todos los vecinos si la habían visto, pero nadie sabía nada sobre el paradero de la misteriosa criatura. En la mañana del 4.º día, el dolor y la preocupación la abrumaron completamente. Se sentó en el umbral de su cabaña y comenzó a llorar, no por las monedas de oro que ya no llegaban, sino por la compañía de la única amiga que había iluminado sus días con su presencia mágica. Mientras Halima lloraba con el corazón partido, algo extraordinario comenzó a suceder. Como si hubieran escuchado su llamado de dolor, todos los gatos callejeros de la aldea comenzaron a congregarse a su alrededor. Venían desde todos los rincones y callejones, gatos de todos los colores, tamaños y edades, incluyendo la vieja gata tuerta que Halima había alimentado durante años con especial cariño. Esta gata veterana, con su pelaje gris manchado y su ojo único brillando con inteligencia antica, se acercó a Halima y comenzó a frotarse contra sus piernas de una manera consoladora. Luego hizo algo completamente inesperado, comenzó a maullar insistentemente y a caminar unos pasos, después se detenía para mirar hacia atrás a Halima, como si quisiera que la siguiera. Comprendiendo intuitivamente este lenguaje felino, Halima se secó las lágrimas, se levantó con determinación renovada, y comenzó a seguir a la gata tuerta a través de los senderos serpenteantes de la aldea. Detrás de ellas, como una procesión silenciosa y misteriosa, marchaba todo el grupo de gatos callejeros, creando una imagen que habría parecido salida de un cuento de hadas si alguien más la hubiera presenciado. La extraña comitiva los condujo directamente hasta la casa de Barakat, donde se detuvieron frente a la puerta principal como un ejército felino en formación de batalla. Desde el interior de la casa llegaban sonidos perturbadores, gritos de frustración, el estruendo de objetos siendo arrojados violentamente, y lo que sonaba como los lamentos de alguien que había perdido la razón. Halima, con el corazón latiendo fuertemente por la aprehensión, se acercó a la puerta y presionó su oído contra la madera vieja. Los sonidos eran aún más alarmantes de cerca, y su intuición le decía que su querida gata estaba en peligro mortal detrás de esa barrera. Dentro de la casa, Barakat había llegado al límite de su cordura.
3 días de expectativas frustradas, 3 días de ver a la gata rechazar obstinadamente cualquier alimento o bebida, 3 días de observar cómo sus sueños de riqueza infinita se desmoronaban ante sus ojos, habían transformado su codicia en una locura peligrosa. En la mañana de ese cuarto día, su paciencia se evaporó completamente. Tomó un bastón grueso y pesado de su colección de herramientas agrícolas y se dirigió hacia la gata con intenciones violentas. «O me das el oro ahora mismo, o termino contigo para siempre», rugió con una voz que ya no sonaba completamente humana. Por primera vez desde su captura, la gata reaccionó al comportamiento de Barakat. Se levantó lentamente, con una dignidad que contrastaba dramáticamente con la histeria de su captor, y se dirigió hacia el plato de leche que había permanecido intacto durante días. La esperanza se encendió inmediatamente en los ojos enloquecidos de Barakat. Finalmente, gritó con triunfo prematuro. «Vamos, vamos. ¿Dónde está todo ese oro dorado que me debes?» Pero lo que sucedió a continuación fue algo que Barakat jamás habría podido imaginar en sus peores pesadillas. La gata bebió una sola gota de la leche agria que había estado reposando durante días, y en lugar de depositar una moneda de oro resplandeciente como había hecho con Halima, escupió algo completamente diferente. Un pedazo pequeño de carbón negro como la medianoche. Barakat se quedó paralizado por la confusión, pero antes de que pudiera procesar completamente lo que había visto, la gata bebió otra gota, y escupió otro pedazo de carbón, esta vez más grande que el anterior. Con cada sorbo que tomaba la gata de esa leche contaminada por la codicia, los pedazos de carbón que producía se hacían más grandes y más abundantes. Pero el horror verdadero apenas comenzaba a manifestarse. Mientras la gata continuaba su extraño ritual, algo sobrenatural y aterrador empezó a suceder en toda la casa de Barakat. Los muebles lujosos que había acumulado durante años de explotación comenzaron a desintegrarse, convirtiéndose en polvo negro que flotaba en el aire como ceniza macabra. Las paredes, una vez decoradas con tapices caros y ornamentos dorados, comenzaron a agrietarse y ennegrecerse, como si un fuego invisible las estuviera consumiendo desde adentro. Los cofres llenos de monedas de oro y plata que Barakat había atesorado con avaricia obsesiva se transformaron ante sus ojos incrédulos en cajas llenas de piedras negras y sin valor. Todo lo que había obtenido a través de su codicia implacable se estaba convirtiendo en carbón, en un reflejo físico de la oscuridad que había consumido su alma durante décadas. Barakat corría desesperadamente por su casa, tratando de detener la transformación, agarrando objetos que se desmoronaban entre sus dedos como arena negra, gritando súplicas incoherentes a un cielo que no podía escucharlo. Era como si toda su codicia acumulada durante años se hubiera materializado finalmente en su forma más pura, la negrura absoluta de un corazón sin compasión. Afuera, Halima escuchaba estos sonidos aterradores y ya no pudo contener su preocupación. Sin importarle las posibles consecuencias, empujó la puerta de madera vieja con toda su fuerza. La puerta cedió fácilmente, como si la casa misma quisiera ser liberada de la maldición que se estaba desarrollando en su interior. La escena que Halima encontró al entrar la dejó sin aliento, Barakat de pie en medio de lo que una vez había sido una habitación elegante y ahora parecía el interior de una mina de carbón abandonada, completamente cubierto de polvo negro, con los ojos enloquecidos por el pánico y la desesperación. Y allí, en el centro de toda esa destrucción sobrenatural, estaba su querida gata negra, sentada con la misma dignidad real que siempre había mostrado, completamente inmune al caos que la rodeaba. En el momento en que la gata vio a Halima, sus ojos verdes se iluminaron con alegría genuina y saltó ágilmente hacia ella, aterrizando suavemente en sus brazos como si fuera el lugar más seguro del mundo. Barakat, al ver esta reunión, comprendió instantáneamente toda la magnitud de su error. Se desplomó sobre sus rodillas entre el carbón y las cenizas de su antigua riqueza, no llorando por las posesiones materiales que había perdido, sino por algo mucho más valioso, la humanidad que había sacrificado en el altar de su avaricia desmedida. Halima salió de la casa en ruinas llevando a su gata en brazos, seguida por la procesión silenciosa de gatos callejeros que habían sido testigos de todo el evento. Una vez en la seguridad de su propia cabaña, colocó gentilmente a la gata en el suelo y le sirvió un plato de leche fresca y pura. La gata bebió con el mismo placer y elegancia de siempre, pero esta vez, cuando terminó, no dejó una moneda de oro. En lugar de eso, algo aún más extraordinario sucedió.
Por primera vez en todas sus semanas de encuentros, la gata habló con una voz humana, melodiosa y llena de sabiduría ancestral. «No llores, querida Halima de corazón puro», dijo con una voz que sonaba como música celestial. «Nunca fui una gata ordinaria, sino una guardiana de las bendiciones enviada por los cielos para poner a prueba los corazones de los habitantes de esta aldea. En tu corazón encontré un tesoro de compasión y generosidad que muy pocos poseen en este mundo. Por eso fuiste digna de recibir bendiciones. En el corazón de Barakat, sin embargo, encontré un pozo sin fondo de codicia y egoísmo, y por eso recibió exactamente lo que su naturaleza merecía». Los ojos de Halima se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de asombro y comprensión profunda. La gata continuó: «Las monedas de oro que encontrabas cada mañana no eran realmente mías para dar. Eran el reflejo de la pureza de tu alma, materializadas por la generosidad que mostraste hacia las criaturas más indefensas. Mi misión en esta tierra ha terminado, pero no te dejaré sin recompensa por tu paciencia, tu bondad y tu corazón inquebrantable». Con estas palabras, la gata saltó graciosamente desde el suelo y, mientras estaba suspendida en el aire, su forma comenzó a cambiar y brillar con una luz verde esmeralda que llenó toda la cabaña con un resplandor sobrenatural. Se transformó en un rayo de luz pura que voló directamente hacia el corral donde pastaba Barda, la fiel vaca de Halima. Halima corrió hacia el corral con el corazón palpitando de expectativa y encontró a Barda pastando tranquilamente, pero algo había cambiado fundamentalmente. La leche que goteaba naturalmente de las ubres de la vaca ya no era del blanco cremoso habitual, sino que tenía un brillo dorado suave y mágico, como si estuviera infundida con luz líquida. Desde ese día en adelante, Barda produjo leche dorada, una bendición perpetua que nunca se agotaría, asegurando que Halima tendría prosperidad para toda la vida. Halima vivió el resto de sus días en una felicidad serena y una abundancia que compartió generosamente con todos los necesitados de la región. Su casa se convirtió en un refugio para los pobres, los hambrientos y los desamparados. Nunca olvidó las lecciones que había aprendido sobre la verdadera naturaleza de la riqueza, que la generosidad genuina siempre regresa multiplicada, y que las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de los gestos más simples hacia los más vulnerables. Barakat, por su parte, pasó el resto de su vida en la pobreza, pero paradójicamente, esta pobreza se convirtió en su salvación. Despojado de todas sus posesiones materiales, finalmente tuvo la oportunidad de redescubrir su humanidad perdida. Aprendió humildad, compasión y el valor real de las relaciones humanas basadas en algo más que el interés económico. Algunos dicen que en sus últimos años, se convirtió en un hombre completamente diferente, dedicado a ayudar a otros y a reparar el daño que había causado durante décadas de codicia. Y así termina esta historia extraordinaria, pero las lecciones que contiene son eternas y universales. Nos enseña que en un mundo donde la codicia parece reinar suprema, la generosidad genuina sigue siendo la fuerza más poderosa del universo. Nos recuerda que nuestras acciones, por pequeñas que parezcan, crean ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y más importante aún, nos muestra que la verdadera riqueza no se mide en oro o plata, sino en la capacidad de nuestros corazones para amar, compartir y mostrar compasión hacia todos los seres que comparten este mundo con nosotros. La próxima vez que tengas la oportunidad de ayudar a alguien, especialmente a una criatura indefensa, recuerda la historia de Halima y la gata negra mágica. Recuerda que cada acto de bondad, sin importar cuán pequeño parezca, tiene el poder de transformar no solo la vida de quien lo recibe, sino también y especialmente la vida de quien lo da. Porque al final, como nos enseña esta antigua sabiduría árabe, somos los guardianes unos de otros, y en cuidar a los más vulnerables entre nosotros, encontramos nuestro propio camino hacia la verdadera abundancia y felicidad.